Gala Cultural. Miren, una gala cultural anunciada como la de todas estas semanas, con amigos, con gestores culturales, con artistas, con poetas, con escritores en general, con actores y actrices. Y bueno, dramaturgos. a propósito de, ¿verdad? Bueno. Sí, pero olvida el ayer. No, el ayer no. A propósito de 10 años de existencia de una propuesta radial cultural, que quiero aprovechar la ocasión, permítanmelo, para agradecer y dejar claro y dicho que tampoco hubiera sido posible sin la acogida, el respaldo y el compromiso de tres importantes figuras, entre ellas la de en su momento ministro de Cultura, el amigo José Rafael La Antigua, que por igual desde el principio acogió este proyecto y lo alentó. Y lo felicitó. La del amigo y comunicador don Héctor Olivo, en su momento también director de esta Corporación Estatal de Radio y Televisión. Cuando llegamos aquí él era el director. Y en su momento, por igual, el amigo y en aquel entonces director de la corporación, el amigo Pedro Cava, caballo. Claro. Que cuando iba a buscar a la nieta al colegio me llamaba y me decía, estoy oyendo el programa. Sí, que comprometió además, bueno, su solidaridad y su respaldo para que Voces a los Cuatro Vientos fuera posible. No hemos estado solos. No hemos estado solos, pero hoy queremos agradecerle a don César Zapata, poeta, intelectual, psicólogo, profesor universitario, disidente, residente, rebelde, inveterado, amigo don César Zapata, muchas gracias. Gracias a ustedes. Encantada. Al igual que, bueno, pues darle la bienvenida a Luis de León. Sí, de los Santos. De los Santos, perdón. Luis de León es el profesor Luis de León. Viceministro. No. Pero a Luis de los Santos, quien es un gestor cultural que por pura vocación pues ha persistido, haciendo cosas que a otros simplemente pues les sería imposible, porque cuando se les han cerrado puertas, las ha abierto, incluyendo las nuestras, que siempre le hemos dado por igual respaldo. Y en su condición de director del Centro Cultural Narciso González y un gestor de toda la ciudad, actor y quizás lo más relevante en este caso, Juan Pablo Duarte y Díez. Que ha sido su personaje. Porque ha sido su personaje, quizás también en competencia con don Iván García, el personaje que ha marcado un poco su popularidad. Insuperable el de don Iván, o no, ¿me equivoco? Así es. Insuperable. Sí. El traje que yo uso, me lo regaló, todavía era hace varios años, que era de él, me lo regaló. Iván. Una joya. Una joya ese traje, eso tiene que exhibirse. Es que lo hacía con Duarte, fundador de una república. De una república durante 30 años, ¿no? Así es. Lo estuvo interpretando, un actorazo. César, a propósito de Gunter Grass, y de la información que presentamos y de que él parece aproximarse a esa noción de lo finito, ¿en qué medida deberá ser importante para un programa radial cultural como este o para un programa cultural de esta naturaleza de cita, asumir esto como una información que nos conduzca también a la comprensión de elementos clave de la filosofía y de la poesía o la narrativa? Bueno, primero quiero sentirme parte de la fiesta. Claro que sí. Estoy contentísimo de que me invitaran, ¿verdad?, a compartir con ustedes este logro de estar durante tanto tiempo en un programa de corte cultural por la radio. Eso es sumamente difícil, así es que yo pienso que habría que comenzar felicitándolos a ustedes. Ustedes han mencionado una serie de personalidades, yo pienso que ahí las principales personalidades y protagonistas son ustedes. Todos los que hemos hecho intentos por hacer promoción cultural o radio cultural o televisión cultural,
sabemos que hay muchos escollos y muchas dificultades, y sobre todo que tenemos que trabajar lo que se llama autogestión, estar permanentemente en eso. Bueno, traer a Günter Grass ahora a este programa es interesante, pues una figura que de alguna manera en sus últimos años fue un tanto controvertida porque alguien quería sacarle el expediente de que fue colaborador con el nazismo, ¿verdad? Y de una relación con el Papa. Sí, sin embargo, yo pienso que lo que hay que tomar de él es la calidad y la trascendencia de su obra. Hay un texto que a mí me marcó mucho que tiene que ver con un cuento donde un sujeto era izquierdo y que contenía de alguna manera una crítica a la izquierda radical europea, donde terminaban los individuos disparándose uno a otro para eliminarse el tendón que les permitiera articular el brazo, mover el brazo. Así que de alguna manera la visión de Günter era de no ni en una ni en otra dirección. Y logró un equilibrio importante en su novela y en su cuentística, en tanto que tampoco cayó nunca en el panfleto para expresar a través de la ficción sus ideas. Logró ese elemento de mantener la calidad ficcional y al mismo tiempo poder de algún modo divulgar y denunciar lo que era su punto de vista, su visión del mundo, que de alguna manera también está vinculada a una cierta tradición filosófica. Ahora tú que mencionaste la filosofía, está vinculada a una tradición filosófica alemana, precisamente, y que se vincula en el ámbito político a lo que fue una tendencia también de alguna manera equilibrada, que fue el famoso tercer evento, aquel que se llamó el tercer encuentro socialista, que no era de los partidos socialistas per se, sino la emergencia de una nueva visión, que fue el llamado socialismo democrático, que aquí tuvo sus seguidores, su figura más señera, el caso de Peña Gómez, fue incluso presidente para la región. Entonces, pienso que más que todo, lo que Günter Grass nos deja no es solamente esa mirada de lo finito a la que tú te referías, sino la mirada del equilibrio, de encontrar puntos en donde podamos articular una visión que no necesariamente se vaya a los extremos y que no se radicalice. Eso por un lado. Y por otro lado también la posibilidad de hacer una literatura que, aún teniendo algún compromiso social, no renuncie a la calidad, al valor de la ficción, a la poética, que pienso yo que es la función fundamental de la escritura. A lo lúdico de la literatura. Claro, la función fundamental de la literatura es producir valor estético. Lo otro es extraliterario. Traen en realidad ustedes de la realidad lo que imaginan. Sí, de alguna manera la realidad es tal vez un pretexto, para usar una palabra que le gusta mucho a Borges. Un argumento. Sí, pre-texto. Pre-texto. Pero la cuestión es cómo trabajar eso. De alguna manera, vamos a decirlo, cómo ponerlo en el circuito del lenguaje. Porque a veces hay eventos que ocurren en la vida cotidiana que tienen más valor ficcional que toda imaginación posible. La propia realidad se vuelve tan ficción que la supera. Exactamente. Por ejemplo, yo te puedo decir, hay un cuento en mi libro, para poner un ejemplo un poco narcisístico, ¿verdad? Hay un cuento en mi libro donde yo narro a un hombre atrapado en una casa y otro que le amenaza afuera. Entonces yo le pongo 2 o 3 elementos, por ejemplo, una hilera de hormigas que van entrando por la brecha por donde él está mirando a su enemigo. Eso se lo puse yo. Pero la otra parte donde él sale con el brazo que no podía doblarlo, con un arma que le había prestado un celador de aduanas hacia su enemigo, decidido a todo, fue un hecho real. Sí. Es decir, ese brazo, para doblárselo a ese hombre, tuvo que venir varios vecinos. Entonces tú puedes creer que eso es un invento. Claro, claro. Pero también es el mensaje. Sí, claro. Porque ahí detrás hay una gran metáfora. Sí, ¿No? Sí, claro. O cómo tomas ese detalle, que aunque fue de la realidad, probablemente muchos otros hayan olvidado o no lo hayan considerado. Crónica de una muerte anunciada es un hecho real. Ahora, el modo como lo narra García Márquez, Claro. es lo que le da el valor. ¿Tú habías ya imaginado el crimen que está de moda en el día de hoy, que es que un hombre despechado
con una pistola se grabara a sí mismo sí, sí. asesinando a una muchacha con la que había terminado hacía 2 años. Eso es como duro que te caigan atrás los 2 años y te maten. Es terrible. No está Eso fue lo resuelto. que le Estoy digo. asustada. Y además, incluso una cuestión que tú podrías decir, bueno, también podría parecer ficción si alguien lo contara años después. Pero tú viste ese caso, ¿no? Eso ha conmocionado Sí, así, las redes. totalmente. Se ha explotado las redes. Sí, de sí, hecho, y sí. una gran pena. Yo me detuve mucho, porque bajé el video y lo estuve viendo, me detuve mucho en el rostro de la chica. Pienso que parecía una muchacha común. Ni se espantó siquiera, no le dio miedo. Normal, 24 años. o sea, me parecía alguien como, de verdad, como ya con el rostro marcado de víctima, antes de que ocurriera el Luis, se hecho. puede estar en el medio de realidades tales, sin jugando al equilibrio, una especie como de la cuerda floja. Trapecio. Dime, De ¿en trapecismo. qué medida lo que tú haces precisamente, asumir partido por una gestión comprometida con la comunidad y con el desarrollo de los recursos que tú tienes? ¿Tú viste cómo pasea el problema? Sí, Sí, no, Dime. entró Una bien. transición. Dime, Una Luis. transición interesante. Dime, bueno, la transición es un recurso. es un recurso. Tú sabes que mi personaje que mejor admiro es a los escritores, precisamente porque al fin y al cabo están haciendo filosofía, una reflexión de la vida, del mundo, así es. que es la meta, ¿verdad? La trascendencia espiritual. Nacemos, pero tu desarrollo es lo que va a determinar a que tú crezcas, y ese crecimiento, al final, el mayor es el espiritual. Entonces, solamente la cultura es que provoca esos cambios. Entonces, ustedes cayeron en una categoría filosófica que yo no sé de eso, de lo finito, pero cuando él la interpreta y habla de, entendí. de ese equilibrio, Sí. también yo trato de interpretar cuando escucho en los medios de comunicación y a los teóricos hablando de economía y de problemas nacionales, transnacionales. Al fin y al cabo, pues te hablan de este acuerdo, que siempre la meta ya en estos tiempos es llegar a un acuerdo, porque si no se llega a un acuerdo, pues no hay nada. Por ejemplo, En consensuar. por ejemplo, Una palabra tan mal por ejemplo, utilizada. para a lo que veces. me compete, no va a haber, una opinión muy personal, no va a haber una transformación. Hay un perfil ahora, ¿verdad?, que lanzó el Ministerio de Educación del maestro que quiere. El maestro que quiere es el perfil del escritor, como gestor, como actor de la cultura principal. O sea, que debe dominar, debe conocer la literatura, debe tener conciencia de las corrientes de pensamiento para poder orientar. No se va a llegar a ese perfil sin la cultura como herramienta, porque la cultura, ¿qué es? Crear todos esos espacios que hay que crearlos en las escuelas, de poder con un personal competente, poder hacer talleres literarios, poder hablar de identidad, poder conocer los elementos que conforman la identidad nacional, que el estudiante pueda tener acceso en el proceso educativo, y es lo que va a generar un cambio real de actitud. Entonces, en esa concertación solo no se logra. Yo puedo hablar, por ejemplo, que en 3 años de gestión en el Centro Cultural Narciso González se ha renovado y se ha transformado, y hemos cumplido con la meta que nos propusimos en ser el centro de animación, el líder en animación sociocultural y de enseñanza artística. Por ejemplo, ahora el día 7 nosotros abrimos, que nos lo propusimos hace 3 años, por primera vez una escuela de bellas artes allí, totalmente gratis para toda la comunidad. Entonces, hemos ido creando un movimiento que de repente, sin el Centro Cultural Mauricio Báez, estoy hablando colaboradores aliados que han influido lo suficiente para que la energía que ha brotado del Centro Cultural pueda irradiarse en todos ellos. Entonces, en conjunto, ha tenido un impacto que lo puedo definir, por ejemplo, como mencioné, el Centro Cultural Mauricio Báez, la Federación Nacional de Arte y Cultura, el INDARTE, el Instituto Nacional para
para el Estudio de las Artes de Capotillo, el Distrito Educativo 1502, juntas de vecinos, el voluntariado de la Fiscalía. Toda esa gente, de alguna manera, en los actos culturales, y yo le llamo un acto cultural a cualquier proceso al proceso de socialización constante y permanente de lo que estamos haciendo. Entonces, estar hablando de lo mismo, estar hablando de, promoviendo los mismos valores, hablando las mismas inquietudes, combatiendo las mismas problemáticas sociales a partir de un acto cultural, generando una situación, ha provocado que, por ejemplo, nosotros, humildemente el centro, la gestión, haya recibido algunos reconocimientos de la gente legítima de la comunidad, de ellos mismos, de las juntas de vecinos. Ah, pues mira, y esto. Entonces, de repente, en la parte operativa, nosotros nos hemos preocupado por algunas iniciativas, por ejemplo, que han impactado increíblemente para que esto pueda suceder. Estoy hablando del Festival Cultural por la Patria, sí, donde genera durante todo el mes de la patria cosas. Estoy hablando del Festival Teatral, de cosas que se hacían antes, por ejemplo, como el Festival Emilio Aparicio que estaba, los eventos que nos llegan desde Cultura, el Festival Nacional de Teatro, etcétera, etcétera. Y el Concursos por la Dominicanidad, otra iniciativa nuestra, Concursos por la Dominicanidad, que integra, por ejemplo, la poesía, Poema a mi Patria. Estoy hablando porque hemos enfocado mucho a los jóvenes, a niños y jóvenes, nuestra programación, entendiendo que ahí es que hay que sembrar para ir provocando cosas. Integra el teatro y puedo decirle, por ejemplo, que uno de estos elementos de esos concursos, que es un rally careo histórico, que tiene 2 etapas, se saca una eliminatoria. Un estudiante, el ganador del año pasado, por ejemplo, fue invitado al Senado a dar una charla a jóvenes sobre la Constitución, porque en una visita que hizo un representante a una actividad del Senado, vio una exposición de ese joven, estoy hablando del ganador de un rally careo histórico, que pasó por un SEDACE, ya ingresó este año a INTED, ingresó este año, pero en ese momento tenía sus 17, 18 años. Entonces, estoy hablando de estas cosas que los va mirando la comunidad y cuando participan, otra de actividad, por ejemplo, que recientemente tuvo un impacto del cual ustedes fueron testigos, el Festival de la Canción Infantil en Valores, que aquí presentamos, aquí mismo en este escenario, una muestra de los niños. 4 o 5 coros que creamos con unos profesores cubanos al interior. Todos esos niños aprendieron algunas cosas básicas sobre el cuidado de la voz, pero al igual pues se desarrollaron. Entonces los padres, el impacto que provoca esto en los padres, en la comunidad, esa semilla que germina constante, que es la cultura, es lo único que va a cambiar, que va a provocar cambios. César, el pueblo se ponía en contacto antiguamente con ciertas creaciones como las décimas, porque los decimeros pues andaban trashumando por ahí. Eran juglares. ¿Verdad? Dominicanos. Luego aparecieron los juegos florales. Y los trovadores. Y los concursos de poesía. Aparecieron las grandes figuras de la declamación. Y se practicaba este arte junto con el teatro, digamos. Y finalmente llegaron aquí a esta, digamos, radio televisión dominicana, y desde aquí también y otros medios, pues se dio a conocer esa riqueza y ese patrimonio que siempre hemos cultivado, aunque pobremente. ¿En qué medida eso, la poesía, la narrativa, expresada ya sea en radionovelas o radioteatros, o ya sea en la declamación como tal, o la poesía hecha canción y musicalizada, qué sé yo, en qué medida ya en realidad el tema es que deben ser estos medios, los radiales y los televisivos, los encargados realmente de complementar toda esa labor que se lleva a cabo. Y de comprometerse con la sociedad. De hecho, hay una... Bueno, me acaban de entregar este instrumento. Es un instrumento. Yo estoy preocupado ahora por saber... Esa es una herramienta necesaria. Creo que todo lo que dije antes quedó... No se escuchó. Quedaron los 4 vientos. No, está ahí. Poeta, está ahí. Se escuchó todo. Sí. Yo pienso que sí, que hay una... Mira, hay de hecho una ley que obliga que una franja horaria de la televisión y la radio esté orientada a la cultura. O sea, por ley, de manera obligatoria. Nosotros hicimos un intento una vez en la gestión anterior de
del ministerio. ¿Y de cuándo data esa ley? Esa ley tiene bastante tiempo, porque yo la descubrí justo cuando estuve en aprestos para hacer un programa cultural. Y tratando de organizar la dirección de televisión del ministerio. Yo fui director de comunicación allí. Ajá. Y en ese momento descubrí que eso existía, y para mi sorpresa, porque de hecho no se cumple. Y hay otra serie de mandatos que tienen que ver con la divulgación del conocimiento, con la divulgación de los valores nacionales, que tampoco se cumplen, porque desafortunadamente los medios se han vulgarizado. Y se han vulgarizado bajo la premisa de que la gente consume eso. Y es al revés. La gente consume eso porque no tiene otras opciones. Como no le brindamos ninguna otra opción, bueno, pues entonces lo que hay lo seguimos repitiendo, desafortunadamente. Yo creo que sí, que es un buen momento, ahora que estamos de aniversario, para insistir en que haya más voces a los cuatro vientos, que se multiplique el proyecto, que haya una política. Por ejemplo, Luis hablaba de la importancia del escritor, que haya una política de lectura. Nosotros tenemos una dirección del libro a la lectura en el ministerio, pero no puede estar relegada al ministerio, tiene que estar vinculada con el Ministerio de Educación y hacer una labor para que donde debe funcionar esto, en la creación de hábitos de lectura, sea en la educación básica y media, y que realmente esto se inserte en el proyecto del nuevo plan de educación que tiene el país. No puede haber un proyecto de educación multiplicando las escuelas si no se multiplican los libros, si no se multiplican los lectores, si no se multiplica el acceso al libro. Yo te puedo decir que incluso a nivel universitario tú te topas con casos donde catedráticos todavía no están en contacto con las publicaciones que están relacionadas con su propia área de conocimiento. Entonces de repente te están enseñando un autor 20, 30 años, cuando en esos 20, 30 años ha ocurrido nuevas cosas en esa área del saber, en la propia literatura, en las letras. Cuando se enseña, por ejemplo, literatura dominicana, ¿qué autores tú estás trabajando? ¿A qué generaciones tú estás trabajando? ¿Cuáles obras últimas tú has tenido en tus manos para poder evaluar y para poder acercárselas a los estudiantes? Tú fuiste director de la biblioteca de la UAS. Sí. ¿Cuánta gente en la UAS usa, digamos, mensual? ¿Cuál es el nivel de usuario? Nosotros tenemos para entender también el rol que tiene la biblioteca y que tienen las universidades. Eso es muy importante. Mira, nosotros tenemos una alta estadística de usuarios, pero ¿qué ocurre? Que tenemos áreas, por ejemplo, Fondo Antiguo, que es un área especializada para investigadores. Sí. Tenemos una plataforma de investigación, y cuando tú accedes a la plataforma te das cuenta que 1 o 2 profesores han accedido. Es decir, el grueso de usuarios son estudiantes y lo están utilizando básicamente a libros de texto. El libro especializado, tú tomas el bolsillo del libro y sacas la tarjeta y te das cuenta que el mismo usuario ha ido 6 veces a tomarlo. Lo que quiere decir que tienen pocos usuarios. Debiste regalar. Entonces yo digo esto con el debido respeto y permiso a mis compañeros, colegas de la universidad, maestros. Los profesores han vivido, hicimos un esfuerzo incluso de enviar los catálogos a las facultades cuando yo estuve como director, porque los profesores han vivido un poco de espaldas a la biblioteca, y la biblioteca es un centro de apoyo a la investigación y a la docencia. No es una simple biblioteca, donde hay una gran cantidad de recursos tecnológicos, donde hay varias plataformas importantes y donde hay incluso un área dedicada al profesor, al maestro y al investigador, que es subutilizado, desafortunadamente. Qué pena. El Centro Cultural Narciso González, a mí me gustaría que hilvanáramos ahí en ese tema de la importancia de promover lectores, ¿no? Todo se reduce. Quedan 30 segundos. Yo Luis. pienso que todo se reduce, y quiero hacer, por ejemplo, mención de que el Estado, como él ha dicho y ustedes conocen, tiene muchas debilidades. Sin embargo, se está en un proceso de trabajo, y eso depende mucho de la disciplina desde el Estado, empezando por el presidente, que se nota, ¿verdad?, que está en un esfuerzo porque el país siga adelante. Y en estos momentos, sin los organismos que tienen que ver con eso, sin una política pública en relación a o dirigida a, y en la cultura, por ejemplo, en estos momentos se está en análisis, retomando, se terminó la redacción de la revisión de la Ley de Cultura, que después de revisada y de nuevamente que salga al espectro, pues va a traer muchas cosas buenas que van a impactar en una política pública
que genere esta sinergia que demanda la sociedad para transformar pues la vida de cada uno de los dominicanos a favor, ¿verdad? Gracias, Luis. Gracias, poeta. Voces César. a los cuatro vientos. Sí. Gracias por celebrar junto a todo el equipo de Voces a los Cuatro Vientos. Felicidades. Estos primeros 10 años, ¿verdad, poeta? Estos primeros 10 años. Cuando cumplan los 50, espero que me Claro que sí. Hasta mañana habrá cita cultural.